Buenos días a todos, bienvenidos al devocional de hoy, bienvenidos a la comunidad contigo. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos guíe en este tiempo devocional y que Él nos hable en su palabra. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en ella encontramos el mensaje de salvación, el Evangelio de Jesucristo, Señor. Ayúdanos a afirmar nuestra fe en el Evangelio de Jesús, en su vida, muerte y resurrección, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes cuando tal vez nos sentimos avergonzados o cuando otras personas se escandalizan o se burlan de nuestro mensaje, Señor. Te rogamos que tú puedas fortalecer nuestra vida y nuestra fe. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Cómo te sientes respecto a la muerte de Jesús? Tal vez confundido o triste o enojado. ¿Cómo te hace sentir la muerte de Jesús? Recuerdo que cuando yo era adolescente y murió mi papá, yo me sentía obviamente triste, pero también me sentía muy avergonzado y no quería hablar acerca del tema con nadie. No me gustaba que la gente me pregunte acerca de la muerte de mi papá. Y la razón de mi vergüenza a causa de su muerte era que él era alcohólico y su salud se deterioró debido a su adicción hasta que ésta cobró su vida. Había muchas cosas de las que yo estaba orgulloso de mi papá. Él era un hombre alegre, amigable, culto, inteligente, había viajado mucho, era bilingüe, era un buen maestro, era extravagante a veces en su forma de vestir y tenía un muy buen gusto. De cualquiera de estas cosas me encantaba hablar, pero de su muerte no. Ahí yo prefería cambiar de tema y hablar de otra cosa. Tal vez con la muerte de Jesús puede ocurrir algo similar para algunos. No porque haya algo malo en Jesús mismo, Él vivió una vida perfecta y sin pecado. Pero predicar acerca de su muerte y que ésta sea el centro de nuestra fe puede sonar un poco tonto o hasta ofensivo para muchas personas. En el pasado he escuchado a personas decir cosas como: ¿por qué tienen esa fijación mórbida en la muerte de Jesús los cristianos? ¿O por qué no enfocarse más en su vida, en sus enseñanzas, en su ejemplo? ¿Por qué hablan tanto acerca de la muerte de Jesús? Y es entendible que alguien que no ha entendido a cabalidad el Evangelio de Jesucristo haga estas preguntas. Pero que esto no sea algo que nos avergüence. Que estos comentarios no sean algo que nos bajen el ánimo y nos apaguen y nos avergüencen de hablar de la muerte de nuestro Salvador. Y hoy quiero que reflexionemos acerca de esto, acerca de este tema, y para esto vamos a leer, por favor, Mateo capítulo 17 y vamos a ver los versículos del 22 al 23. La palabra de Dios dice así. Mateo 17, 22 al 23. Mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron mucho. En la sección de Mateo en la que nos encontramos, la sección que comprende entre los capítulos 14 hasta el 20, hay un tema que sobresale y es la expectativa acerca de quién es Jesús y para qué vino. En medio de milagros, en medio de la oposición de los líderes religiosos y de las interacciones con los discípulos, vemos que había expectativas distintas acerca de la identidad y la misión de Jesús. Y el capítulo 16 de Mateo marca un hito importante en el relato, porque a partir de ahí, Jesús, cuya identidad ya ha quedado clara, Él es el Mesías, el Cristo, comienza a hablar claramente acerca de su misión. La misión de Jesús, que era sufrir, morir y resucitar. El Mesías es también el siervo sufriente del que habló el profeta Isaías, y su misión involucra sufrir y morir cargando el pecado de los transgresores, siendo castigado por los pecadores y resucitar al tercer día.
El pasaje que hemos leído hoy contiene el segundo anuncio de Jesús acerca de su muerte y resurrección. Cuando Jesús dio este anuncio por primera vez, en Mateo 16, 21, él dijo que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ante este anuncio, Pedro reaccionó con negación e ira y reprendió a Jesús y le dijo: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. ¿Se imaginan querer reprender a Jesús? ¡Qué locura la de Pedro! Aunque en este momento Pedro entendió y confesó momentos antes a cabalidad la identidad de Jesús, el Cristo, el Mesías, todavía no entendía su misión, la misión del Mesías. En el pasaje de hoy vemos también una reacción interesante. Esta vez no es una reacción de negación e ira como la que tuvo Pedro, sino que es una reacción de profunda tristeza de los discípulos. En el versículo 23 del pasaje que leímos hoy, dice acerca de los discípulos: y ellos se entristecieron mucho. La profunda tristeza de ellos es entendible y demuestra que estaban comenzando ya a entender acerca de la muerte de Jesús. Estaban comenzando ya a hacerse la idea de que Jesús sí debía sufrir y morir, pero todavía no estaban entendiendo su resurrección. Vemos en los discípulos todo un proceso de entender y aceptar la muerte y resurrección de Jesús. Proceso que obviamente no fue fácil para ellos y no terminó rápidamente en el pasaje que leímos hoy. Ellos no entendieron todo esto a cabalidad, sino hasta que el Señor Jesús resucitado abrió sus ojos. Y hoy pienso que ocurre algo similar. Jesús es un personaje histórico tan conocido por cristianos y por no cristianos, por creyentes y por ateos, que casi todos tienen ideas entre erradas y correctas acerca de la identidad y la misión de Jesús. Entonces es entendible que para muchos la muerte de Jesús sea algo escandaloso. Pero recordemos que entender esto a cabalidad es un proceso, al igual que lo fue para los discípulos. Y además requiere de un milagro divino. Como Jesús le dijo a Pedro cuando éste entendió correctamente la identidad de Jesús. Jesús le dijo: esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. En Mateo 16, 17. Entonces, cuando personas se escandalicen por nuestra predicación acerca de la muerte de Jesús, o cuando se burlen de nosotros y nos digan que tenemos tal vez una fijación mórbida con la muerte de Jesús, recordemos a los discípulos de Jesús. Recordemos la negación y la ira de Pedro. Recordemos la profunda tristeza de los discípulos. Y seamos pacientes. Mostremos amor a los que no han creído todavía. Continuemos predicando con paciencia el Evangelio de Jesucristo y oremos para que Dios haga un milagro y abra los ojos de las personas, así como Él en su momento abrió los ojos de los discípulos para entender todas estas cosas. Y antes de terminar, permítanme hacer un comentario más acerca de la muerte de Jesús. La muerte de Jesús va de la mano de la resurrección de Jesús. La esperanza de la resurrección fue parte fundamental de los anuncios de Jesús acerca de su propia muerte. Qué triste hubiera sido que Jesús solo hubiera anunciado su muerte sin mencionar su resurrección. O más aún, qué triste hubiera sido si él solo moría, como cualquier otro mártir o caudillo en la historia, sin jamás resucitar. Nosotros creemos en un Salvador que sufrió y murió por nuestros pecados y por eso puede darnos perdón. Pero no olvidemos que creemos también en un Salvador que resucitó en victoria y puede darnos vida también. Al comenzar el tiempo devocional de hoy les conté que cuando era adolescente me avergonzaba hablar de la muerte de mi papá. Gracias a Dios eso ya no me ocurre. Pero todos nosotros en algún momento podemos sentir tal vez vergüenza al hablar acerca de la muerte de Jesús. Pero cobremos ánimo. Hoy,
en la gran salvación que nuestro Señor Jesús obtuvo por nosotros a través de su vida, de su muerte y de su resurrección. Y no nos avergoncemos de nuestra esperanza, sino que el Señor nos fortalezca y nos permita decir junto con las Escrituras, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Vamos a terminar aquí orando. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la obra completa y perfecta de nuestro Señor Jesús en su vida, muerte y resurrección. Abre los ojos de las personas para que entiendan todos a cabalidad la muerte y resurrección de Jesús. Danos amor y paciencia. Líbranos de avergonzarnos, Señor. Danos fortaleza. Te pedimos, Señor, que tú nos animes a seguir predicando el Evangelio de Jesús, aun cuando otros se escandalicen de su muerte o se burlen de su muerte. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, que tengan un muy buen día, que el Señor los bendiga.